Bien, vamos ahora a cerrar esta parte con un tema bastante interesante. Nos vamos a dar nada más las bases para lo que vamos a llamar las oscilaciones y ondas. Vamos a comenzar hablando sobre las oscilaciones. Vamos a ver qué es una oscilación. Una oscilación es un movimiento repetitivo sobre la misma trayectoria y en torno a un punto de equilibrio. Repetimos, un movimiento repetitivo, para la redundancia, sobre la misma trayectoria y alrededor de un punto de equilibrio. Esa es la condición que debe cumplirse para que sea una oscilación. Los modelos típicos que usamos en física para estudiar el movimiento oscilatorio son dos. El primero le vamos a llamar sistema masa-resorte. No me voy a meter con él, aunque básicamente el trabajo es el mismo que se hace con el otro caso. ¿Qué es el sistema masa-resorte? Es un sistema en el que hay un resorte unido a una masa. El resorte está unido a un punto fijo y lo que hacemos es estirar o comprimir la masa, mejor dicho el resorte, y soltar el sistema. Por ejemplo, acá en la figura lo que se ha hecho es estirar el resorte. Al soltarlo, lo que va a ocurrir es que el resorte va a comenzar a moverse hacia la izquierda, va a pasar por la posición de equilibrio, va a comenzar a comprimirse y va a llegar a su compresión máxima. Esta sería el estiramiento máximo y acá sería la compresión máxima. Ahora, en condiciones ideales, vamos a pensar que no hay fricción, que la masa se mueve sobre una superficie perfectamente pulida, así que este sistema se movería durante siempre sobre esa misma trayectoria. Naturalmente que nosotros sabemos que eso no ocurre, así que es por ello que el análisis que vamos a hacer lo haremos en tiempos cortos. Entonces vamos a pensar que esto se va a mover, como dice ahí arriba, un movimiento repetitivo en la misma trayectoria, miren, y alrededor del punto de equilibrio, que era el punto en el cual el resorte no está estirado ni comprimido. Algo habíamos analizado antes en Física 1 sobre un resorte. Lo interesante acá es que la fuerza restauradora va hacia la izquierda y que en el momento que la masa pasa por el punto de equilibrio, lleva su velocidad máxima. Y luego, cuando pasa del punto de equilibrio, comienza a disminuir su velocidad hasta detenerse. Y luego al revés, su velocidad va a ir aumentando hacia la derecha, va a alcanzar su valor máximo en el punto de equilibrio. Y luego, cuando se esté estirando, nuevamente va a ir disminuyendo su velocidad. A este movimiento en el que una oscilación se cree que no hay fricción y que se va a mover durante toda la eternidad de la misma manera, describiendo este tipo de oscilación, se le llama movimiento armónico simple, MAS. Luego en física se estudia cuando ya hay fricción y a ese movimiento se le llama oscilaciones amortiguadas. No voy a detenerme a deducir la ecuación, pero se puede plantear una ecuación diferencial. El tema es que nosotros no hemos llegado a las ecuaciones diferenciales en matemática y no me serviría de mucho plantearla, así que
vamos a escribir las ecuaciones. Una ecuación diferencial basada en un diagrama de cuerpo libre, donde hay una fuerza que está empujando o jalando la masa, que depende de la constante del resorte, una fuerza K por X. Y hay una ecuación asociada a la aceleración, que es la segunda derivada, si usted recuerda, de la posición con respecto al tiempo. Entonces las variables que van a estar involucradas aquí van a ser la fuerza restauradora del resorte, que es K por X, o la constante por la deformación, y la masa por la aceleración, recordando que la aceleración es la primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo y la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. En base a eso nosotros obtenemos una ecuación de posición de esa masa con respecto al tiempo. Esa ecuación depende de algunos parámetros. El primer parámetro que vamos a analizar será W. W para nosotros va a ser la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Pues la frecuencia es una cantidad angular asociada a la repetitividad del fenómeno. Y lo vamos a calcular, en el caso del sistema masa-resorte, como la raíz cuadrada de la constante dividida entre la masa. Vamos a decir que el periodo T mayúscula va a ser el tiempo que tarde este sistema en realizar un ciclo o en moverse un ciclo, es decir, en repetir un movimiento. Por ejemplo, si aquí está estirado, se comprime, luego se estira, cuando llegó al mismo lugar ya completó un ciclo. Se comprime, se estira, otro ciclo. Se comprime, se estira, otro ciclo. El tiempo que tarde entonces en ir y regresar en estas condiciones va a ser un periodo. Y el periodo se va a calcular como 2pi dividido entre la frecuencia angular. Es decir, a ver, aquí quizás no lo puse bien o no sé si no se mira. Vamos a revisar si lo hice bien. Lo voy a hacer acá. 2pi es igual a 2pi, perdón, 2pi entre W sería 2pi. Como es entre W y W es la constante entre la masa, entonces sería 2pi entre esta raíz, así que lo voy a poner en el numerador y lo doy vuelta, sería la masa entre la constante. Finalmente vamos a hablar de la frecuencia. La frecuencia es el número de ciclos que haga este sistema en un tiempo de 1 segundo. Es decir, que si esta masa hace esto, 1, 2, hace 2 ciclos en 1 segundo, quiere decir que su frecuencia es de 2 Hz. Entonces, ciclo por segundo para nosotros es el número de veces que hace un ciclo en 1 segundo el fenómeno repetitivo, que en este caso es el sistema masa-resorte. El otro fenómeno que vamos a estudiar, que es realmente lo único que voy a tocar, es el péndulo simple. Un péndulo simple es un sistema que consta de una cuerda unido a una masa, al cual se le da una inclinación respecto a la vertical θ sub 0 o ángulo inicial, y lo soltamos. Al soltarlo, este sistema va a bajar, va a pasar por el
punto de equilibrio y luego va a subir y luego va a regresar y va a estar describiendo un movimiento de nuevo, mire, repetitivo sobre la misma trayectoria y alrededor del punto de equilibrio, que en este caso sería cuando tiene la posición vertical, de manera que cuando la masa está de este lado, la fuerza restauradora del peso sería en la dirección hacia abajo, apuntando hacia, ¿qué? Hacia la línea vertical, digamos, y cuando ya pasó de acá y está a la derecha, entonces la fuerza restauradora va hacia la izquierda. Básicamente el mismo fenómeno, con la diferencia que ahora W, que es la frecuencia angular, se calcula como la raíz cuadrada de la gravedad dividido entre la longitud de la cuerda. Eso significa que ese W depende de las características geométricas del sistema. Por ejemplo, en el sistema masa-resorte depende de la constante del resorte y de la masa, mientras que en el péndulo simple depende de la masa y de la longitud, de la gravedad y de la longitud en la cuerda. Eso quiere decir que el periodo nuevamente se va a calcular como 2pi entre W, pero en este caso W es la gravedad entre longitud, lo ponemos en el numerador y le damos vuelta a la longitud de la cuerda entre la gravedad. Este sería el fenómeno asociado a estos sistemas llamados movimiento armónico simple, que es un caso especial de las oscilaciones, cuyas características es que la fricción es cero. Hay otros fenómenos que pueden comportarse de la misma manera y que habría que calcular cuánto es la frecuencia. Uno de ellos podría ser un objeto que usted suelte dentro del agua, que tenga menos densidad que el agua, como un trozo de madera, que lo suelte a cierta profundidad y que lo suelte, que suba, ¿verdad? Al soltarlo, el trozo de madera va a subir y cuando llegue a la superficie no se va a detener, va a salir un poco por el impulso que trae, luego el peso lo va a hacer que baje y va a estar describiendo un movimiento repetitivo vertical alrededor de la superficie del agua hasta que finalmente se detenga. Vamos a suponer que en el caso de nosotros, desde el punto de vista no se va a detener. Claro que la realidad es que todos estos modelos en algún momento se van a detener porque sí existe fricción. Muy bien. Entonces decíamos, en los dos casos la frecuencia va a ser el número de ciclos o el número de veces que se hace un ciclo, se completa un ciclo cada segundo. Vamos a ver un ejemplo. Voy a dar un poquito más de... Muy bien, vamos a suponer un ejemplo 1. Un péndulo simple tiene una cuerda de longitud, a ver, le voy a poner 2 metros. Debemos calcular primero la frecuencia angular, luego el periodo y luego vamos a calcular a ver,
Vamos a aprovechar, vamos a calcular también la ecuación. La ecuación del péndulo se puede definir más o menos así. En realidad, cada quien lo hace a su manera. Yo lo voy a hacer así. Yo voy a decir que, a ver si tengo acá el ángulo. Aquí está. Θ va a ser igual a sub 0 seno de omega t. Le voy a poner así, vamos a ver más en general la ecuación del péndulo. Y nuestro trabajo va a ser calcular el ángulo phi, la ecuación, así que le voy a poner acá, además de la frecuencia, quiero calcular la ecuación del péndulo. Y a ver la posición angular del péndulo en t igual 1.5 segundos. Vamos a ver cómo nos va. Y bueno, este sería el péndulo. Solo que tendríamos que decir dónde estaba inicialmente el péndulo. Así que le vamos a poner aquí, a ver cómo le pongo. Le vamos a agregar acá. Y en t igual 0, el ángulo inicial es de ¿cuánto le ponemos? Le vamos a poner de unos 30 grados. A ver si tenemos aquí pi. $30. No va, pi sexto es 30 grados, pi sexto. Muy bien, vamos a ver si podemos hacerlo. Comencemos. Lo primero que habrá que identificar es que la cuerda tiene 2 metros de longitud. Así que el primer dato sería vale 2 metros. 2 metros dijimos. Muy bien, ¿qué más sabemos? Sabemos también que en t igual 0, el ángulo inicial, θ sub 0, es pi tercios. Esos son los datos iniciales. Nos dan el tiempo también. El tiempo de... Bueno, vemos el tiempo. Esta es la información que nos da el ejercicio. La longitud de la cuerda es 2 metros para un tiempo 0, es decir, al inicio el péndulo estaba en pi tercios. Y lo menciono porque, por ejemplo, si este es pi tercios, significa que hay un tiempo en el que la posición de este objeto está del otro lado. Y entonces el ángulo va a ser negativo. Porque si esta es mi condición inicial y a esto le he puesto pi tercios,
Significa que si el ángulo lo mido de la vertical hacia la izquierda como positivo, entonces de la vertical hacia la derecha en sentido antihorario va a ser negativo. Veamos el literal A. En el literal A nos piden cuál es la frecuencia angular del péndulo. Entonces, veamos. La frecuencia dijimos que era la raíz cuadrada de la longitud de la cuerda, gravedad, o al revés, de la gravedad entre la longitud de la cuerda. Miren, la gravedad entre la longitud de la cuerda. Sería entonces la raíz cuadrada la gravedad 9.8 metros sobre segundos al cuadrado entre la longitud, que eran 2 metros. Entonces vamos a nuestra calculadora. Sería, vamos a ver, 9.8 entre 2, eso es 4.9. Entonces la raíz cuadrada de 4.9 sería 2.21. Ahora miren las unidades que quedan. El metro de arriba se va a eliminar con el metro de abajo. Va a quedar 1 sobre segundo al cuadrado. La raíz cuadrada de eso sería 1 en 3 segundos. Nosotros le vamos a poner una unidad y vamos a contar algo interesante. Resulta que esta es una relación angular con la frecuencia en ciclos sobre segundo. Entonces, en la frecuencia angular, así como lo hicimos en el movimiento circular, si usted recuerda, ese 1 sobre segundo también nosotros lo escribíamos como radianes sobre segundo, porque el radián es una unidad adimensional. Así que si usted quiere lo pone, cuando nos conviene, dijimos lo ponemos, cuando no nos conviene no lo ponemos. Así que la frecuencia angular sería de eso en radianes sobre segundo. Eso no nos dice mucho a nosotros porque la frecuencia la entendemos más en ciclos. Así que por eso pedimos luego el periodo y la frecuencia. Con el periodo ya comenzamos a darnos cuenta cómo está funcionando esto. Frecuencia, dijimos que era 2pi entre W. Es decir, sería 2pi entre a ver
ahí como que es algo malo. Vamos a ver. El periodo, el periodo pi entre W. No le he puesto la frecuencia, a ver. Sí, el periodo. W es 2.21. No le voy a poner las unidades, 1 entre segundos. Mire, las unidades nos van a quedar solo segundos. Usted divide 2pi entre 2.21. 2 por pi, a ver si tengo pi aquí en esta calculadora. 2 por pi entre 2.21. Esto daría 2.84 segundos. Eso quiere decir que este péndulo va a ser lento. Mire, significa que va a moverse en ida y vuelta en 2.84 segundos. Y eso es porque el péndulo es bastante largo. Vamos a probar que si es más cortito, se mueve más rápido. Y el periodo va a ser mayor, evidentemente, porque se va a mover más rápido. Literal C nos pide la frecuencia. La frecuencia sería, vamos a ver, dijimos en la ecuación que la frecuencia era la inversa del periodo. Lo pusimos, vamos a ir a revisar si lo pusimos. La frecuencia es 1 sobre el periodo y las unidades son ciclos sobre segundos o hertz, así que sería 1 entre 2.84 segundos. Entonces 1 entre 2.84 nos daría 0.35. Eso significa que en un segundo ese péndulo solo ha recorrido el 35% de toda su trayectoria, es decir, va y regresa, calcula el 35% de eso y eso es lo que ha hecho en un segundo. Significa que probablemente entonces ese péndulo se está moviendo en un segundo nada más de aquí hasta un poquito más del centro hacia acá. Y luego el siguiente segundo sube y quizás baja por ahí mismo. Y en el tercer segundo, para completar el punto 84 segundos, llega hasta acá. Sería la ecuación del la frecuencia en hertz, y que significa el número de ciclos por segundo. Ecuación del péndulo. No, la ecuación del péndulo sería el ángulo, dijimos, es igual al ángulo inicial por el coseno de omega t más un ángulo de desfase que le pusimos phi W. Entonces, si observamos vamos a suponer, dijimos, que en t igual 0 el ángulo es de pi sextos. O sea que el ángulo inicial es pi sextos. Entonces, para poder calcular la ecuación necesito conocer el ángulo de desfase. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros sabemos que en el tiempo cero
según lo que nos acaba de decir en el planteamiento, en el tiempo cero lo que está pasando es que el ángulo es conocido y es de pi sextos. El ángulo es pi sextos. El ángulo inicial era pi sextos porque estamos en el momento inicial. Pi sextos. La frecuencia ya la conocemos, es 2.21. 2.21 por el tiempo, que en este caso es 1000. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a intentar encontrar el valor de phi o el ángulo de desfase. Este pi sexto que está dividiendo lo voy a pasar a, perdón, que está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Así que cuando yo pase a dividir pi sextos al otro lado, lo que va a pasar es que se va a anular 1. Y 2.21 por 0 así que me quedaría que 1 es igual al coseno de phi. Así que fácil, yo puedo calcular phi. El ángulo phi entonces sería la inversa del coseno cuánto, en este caso de 1. Y entonces vamos con la calculadora y buscamos cuál es la inversa del coseno de 1. Y la inversa del coseno de 1 es, ¿cuánto le dio a usted? 0, ¿verdad? El ángulo de desfase entonces es 0. Por lo tanto, la ecuación que andábamos buscando, que era la ecuación del péndulo, sería θ sub 0, que era pi sextos, pi sobre 6. Recuerden que pi sobre 6 es 30 grados. Nosotros no trabajamos en grados. Seno de 2.21t más phi. Y esta es la ecuación que me dice dónde está el péndulo en cualquier momento. Y se conoce como la ecuación del péndulo. Perdón, phi ya vale 0, ya no lo necesitamos. Lo voy a volver a escribir ahí para que nos quede. Entonces phi vale 0. La ecuación del péndulo sería esa. Θ igual pi sextos coseno de 2.21t. ¿Para qué me sirve esa ecuación? Para poder determinar cuál es la posición de la masa del péndulo en cualquier tiempo. Por ejemplo, en el último ejercicio, en el último literal, después de haber encontrado la ecuación, nos dice, mire, tómele una foto cuando ha pasado 1.5 segundos a ver dónde está el péndulo. Y le toma la foto y usted me dice dónde está. Mejor le calculo la ecuación porque la foto nos puede fallar
el momento que la tomamos. Así que en 1.5 segundos, ¿dónde está ese péndulo? A ver, literal E. Veamos dónde está. Para t igual, para t igual 1.5 segundos, ¿dónde está el péndulo? ¿O dónde está la masa del péndulo? Vamos a ver dónde está. Sustituimos. Ojo que la calculadora debe estar en radianes. El tiempo entonces es 1.5, así que sustituimos 1.5, son segundos. Recuerden que este 2.21 eran radianes sobre segundos, y por segundo se van a eliminar, nos quedarán radianes. Por eso su calculadora debe estar en radianes. Así que sería así. Vamos a ver, pi entre 6 por a ver, lo voy a pasar a radianes. Aquí está. Pi entre 6 por coseno de 2.21 por 1.5. Y mire usted, eso nos da igual a menos 0.5157. Ahora nosotros en radianes no conocemos muchas cosas, pero podríamos intentarlo pasar a grados. Bueno, lo primero, el signo menos, lo que nos dice es que el péndulo, cuando ha pasado 1.6 segundos, no está de este lado, está de este otro lado. Eso significa el menos. Ahora, ¿cuál es el ángulo que tiene en ese momento? Bueno, habría que ver. Vamos a ver. Pi entre 6 es 0.52 segundos, y aquí, perdón, 0.52 radianes, aquí nos ha dado 0.51. Quiere decir que está muy cerca, pero muy cerca del extremo acá, es decir, de 30 grados. Además, si multiplicamos el 0. Pasamos a grados ese ángulo, 0. ¿Cómo sería? 0.5157 por 180 entre pi, 29.5 grados. O sea que la posición es de 0. O 29.55 grados, pero del lado derecho. Casi llegó a 30 otra vez. Porque obviamente si el ángulo inicial era 30 grados, el ángulo en la derecha también va a ser 30 grados en condiciones ideales. Así que esta es la forma de calcular la ecuación de un péndulo. Básicamente lo que va a cambiar son los datos, la longitud. Si usted pone una cuerda más pequeña, por ejemplo, una cuerda de 20 centímetros, mire lo que va a pasar. Aquí sería 9.8 entre 0.2. Entonces, raíz cuadrada de 9.8 entre 0.2 le va a dar una frecuencia de 7 radianes sobre segundos, con 20 centímetros. Y el periodo le va a dar 2 por pi entre 7. Y ahora el periodo le da de 0.89. Y entonces la frecuencia le va a dar 1 entre eso. A ver,
1 entre 0.89 le va a dar 1.3, o sea que va a dar más ciclos, o se va a recorrer más ciclos en un segundo, va a ir más rápido, pues. Yo le invito a que haga la prueba. Usted amarre un objeto a una masa un poquito pesada, dele una inclinación y verá que si la cuerda es larga, el movimiento es lento. Y a medida que usted va cortando la cuerda, el movimiento es más rápido. Eso es lo que se prueba. Muy bien, con el sistema masa-resorte no me voy a meter, pero es el mismo procedimiento. Solo que en ese caso lo que le doy son las condiciones iniciales de la masa y la constante del resorte. De allí en adelante W se calcula igual, T se calcula igual. La ecuación de la masa resorte ya no sería teta, ya no es ángulo, sino que es posición X. Si está a la derecha o si está a la izquierda, sería X igual a X sub 0 por coseno de WT más I. Muy bien, ese sería, lo voy a guardar para podérselo compartir. Vamos a ver si bien, vamos a guardarlo. Y ya se los pego luego. Vamos a ver PDF, sería está bien. Descargarlo. Y ahí está, después se los pongo en orden. Muy bien, continuemos entonces con la presentación que estábamos. Muy bien, ahora siempre dentro de la misma familia vamos a hablar de las ondas. Hay varios tipos de ondas. ¿Qué es una onda? Una onda es una perturbación que se produce a través de un medio material por una fuente perturbadora. Hay varios tipos de ondas. Hay ondas longitudinales y ondas transversales. Una onda transversal es, por ejemplo, la onda que viaja a lo largo de una cuerda. Cuando usted en un extremo toma la cuerda y comienza a mover su mano hacia arriba, hacia abajo con cierta frecuencia y con cierta amplitud. Fíjense los términos. La frecuencia es que tan rápido usted mueve su mano hacia arriba y hacia abajo. El otro extremo de la cuerda está fija. Y la amplitud es qué tanto la sube y la baja. Hay otro tipo de ondas que son longitudinales, en las que el medio material se mueve en forma paralela a la perturbación. En el caso este, por ejemplo, usted se imaginará esta cresta se va a mover hacia la derecha, mientras que los puntos de la cuerda están subiendo y bajando. Entonces la onda se mueve hacia la derecha y la cuerda, los puntos de la cuerda hacia arriba y hacia abajo. Entonces son perpendiculares, por lo tanto, si el movimiento es perpendicular, las ondas son transversales. Hay ondas que son longitudinales. También contarle que el centro de la Tierra, en el caso de nosotros, la fuente perturbadora es la mano. Podría ser que lo amarremos a un timbre, por decir algo, a un motor, y entonces la perturbación la va a generar la frecuencia del motor. O un timbre, la frecuencia del timbre. En el caso de los movimientos sísmicos, la fuente perturbadora es algo ahí en el centro de la Tierra, el movimiento de las placas tectónicas, por ejemplo. Y entonces ese movimiento hace que se genere una perturbación que se transmite a lo largo de la corteza terrestre. Ese movimiento llega a nosotros con una amplitud y con una frecuencia. La escala de Richter, por ejemplo, que es la escala utilizada en geología,
o en sismografía, esa escala es creada o tiene su fundamento en la amplitud y la frecuencia. La amplitud es qué tan alta es esta cresta y la frecuencia el número de veces que se mueve. Así que un temblor puede ser tan dañino de acuerdo a la frecuencia, de acuerdo a la amplitud o de acuerdo a ambas cosas, que es lo más desastroso. Bien, vamos nosotros a quedarnos con las ondas que se mueven a lo largo de una cuerda. Vamos a decir que esa onda la vamos a ubicar en un sistema de referencias como los que conocemos, y que esa onda tiene las características siguientes. Primero, se mueve con una velocidad hacia la derecha. A la parte más alta de la onda en la cuerda que se está moviendo a la derecha le vamos a llamar cresta. A la parte más baja le vamos a llamar valle. Y la posición que tenga un punto de la cuerda respecto a la línea central le vamos a llamar elongación en Y, que puede ser negativa o puede ser positiva. La distancia que hay entre un ciclo y el otro en la cuerda le vamos a llamar longitud de onda y lo vamos a simbolizar por la letra lambda. De manera que acá, por ejemplo, mire cuántos ciclos tiene. En este dibujo he puesto cuántos ciclos, miren. Aquí comienza la onda. Aquí termina. Ahora comienza otro ciclo. Termina acá. Comienza otro ciclo y casi se completan los tres acá. La longitud que tiene un ciclo, un colochito completo, es la longitud de onda. Entonces este lo vamos a llamar ciclo, que es donde vuelve a comenzar. Y aquí vuelve a comenzar. Y aquí vuelve a comenzar. También le llamamos pulso, y un conjunto de pulsos hacen un tren de onda. A ver qué más. Bueno, eso es lo que vamos a trabajar. Veamos algunos casos, veamos las ecuaciones. Entonces ya tenemos aquí que la amplitud es la distancia del centro hacia una cresta o del centro hacia un valle. Esta es la línea de equilibrio y los puntos de la cuerda están subiendo y bajando. Las fórmulas similares al movimiento oscilatorio. La frecuencia es la inversa del periodo o el periodo es la inversa de la frecuencia. La frecuencia angular de cada punto de la cuerda que describe un movimiento oscilatorio, mire, cada punto de la cuerda se está moviendo hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Un movimiento oscilatorio, un movimiento armónico simple como el péndulo, como el sistema masa-resorte, sobre el punto de equilibrio que es esta línea, sube y baja. Así como cuando usted está en el mar, se está bañando en la playa y vienen las olas, lo que le hacen las olas a ustedes es que lo suben y lo bajan. Así está, lo suben y lo bajan. Las olas son, por ejemplo, un pulso. Muy bien. También la frecuencia angular se puede calcular como 2pi por la frecuencia normal. Vamos a llamarle K a algo que se llama número de onda y se va a calcular como 2pi entre la longitud de la onda. Y finalmente la velocidad a la que se mueve la onda va a ser la longitud de onda entre el periodo. Entonces repito las variables. La frecuencia en Hz es la inversa del periodo, o el periodo es la inversa de la frecuencia. Frecuencia angular de cada punto de la cuerda es 2pi entre el periodo, como la fórmula anterior. Y entonces esa misma frecuencia se puede calcular como 2pi f, o 2pi por la frecuencia en ciclos sobre segundos o hertz. K le vamos a llamar número de onda y es un parámetro de la ecuación. Se calcula como 2pi entre lambda. Y B es lambda sobre T. La ecuación del movimiento es cada punto de la cuerda
vamos a decir que tiene una posición y igual a, que es la amplitud, por el seno de kx menos wt. Aquí hay un paréntesis. ¿Qué pasa? Que no sé por qué no se mira en la presentación. Es kx menos wt siempre y cuando en t igual 0 la cuerda está en x igual 0 y en y igual 0. ¿Qué significa eso? Significa esto: que si en t igual 0 la foto salió así como está acá, es decir, que este punto, la cuerda está en este punto, entonces esa ecuación es válida. Porque podría ser que en t igual 0 este punto esté arriba, porque este también se está moviendo, o esté abajo, o esté a la mitad del camino. Entonces la condición es esa. Si no, hay que agregarle un ángulo de desfase también a esta ecuación, como lo hicimos con el péndulo. Y entonces sería, aquí está ya, o sea, mire paréntesis, a seno de kx menos wt. ¿Quién es cada cosa? Pues y es la posición vertical de un punto cualquiera de la cuerda en el valor x, es decir, a x centímetros o a x metros, en un tiempo t. Es decir, que yo puedo saber dónde está un punto de la cuerda en un tiempo t verticalmente. ¿A qué nos referimos? Yo quiero saber este punto, por ejemplo, este valle, dónde está cuando han pasado 3 segundos. Entonces usted me va a decir, ah, bueno, dígame a qué posición X. Ah, bueno, está una posición X de origen de tanto, ¿en qué tiempo? Pues 3 segundos después. Yo puedo calcular el valor de Y. Si me da positivo, está en la parte de arriba. Si me da negativo, estará en la parte de abajo. Además, A va a ser la amplitud de la onda. K es el número de onda, que es el que dijimos que vamos a utilizar, 2pi entre lambda. X es la coordenada horizontal de un punto de la cuerda. W es la frecuencia angular y T el tiempo transcurrido. ¿Por qué le menciono que para T igual 0, X debe ser igual 0 y Y igual 0? Porque mire, si usted sustituye acá, si X vale 0 y T vale 0, esto se va a hacer 0 menos 0 es 0. Y el seno de 0 es 0. Por la amplitud va a dar 0, entonces Y le va a dar igual a 0. Si eso no fuera cierto, tendríamos que calcular un valor de desfase que se hace, ¿verdad? Pero que nosotros no nos vamos a meter ahorita en ese problema. Ya más o menos lo planteamos en el caso anterior. Veamos ahora sí un primer ejemplo. Vamos a suponer que una onda viaja a lo largo de una cuerda con una amplitud de 8 centímetros, una longitud de onda de 40 centímetros y una frecuencia de 8 Hz. Si para t igual 0, x vale 0 y y vale 0, es decir, que va a ser válida la ecuación, queremos calcular varias cosas. El número de onda, el período, la frecuencia angular, la velocidad de la onda, la posición de un punto de la cuerda en x igual 0 y en t igual 1/32 de segundo, y la posición de un punto de la cuerda en x igual 60 centímetros para un tiempo de 1.03 segundos. Muy bien, veamos entonces, este sería la onda. Vamos a reconocer que tiene una amplitud, es decir, que la altura de esta cresta es de 8 centímetros, o la altura de este valle es de 8 centímetros. Además, la longitud de onda, es decir, que desde este punto hasta donde termina el ciclo, o aquí también desde una cresta a una cresta, o desde un valle hasta un valle, la longitud de onda es de 40 centímetros. La frecuencia de 8 Hz significa que se mueven 8 ciclos de estos cada segundo. Es una onda que está con bastante frecuencia. O sea que usted se queda viendo, va a ver pasar 8 ciclos de estos en un segundo. Bajo esas condiciones comenzamos. En el literal A, el número de onda. K es 2pi entre lambda, dijimos en la pantalla anterior.
sería 2pi entre la longitud de onda, que en este caso, perdón, sí, en este caso vale 40 centímetros. La longitud de onda es de 40 centímetros, así que le diría 2pi entre 40 centímetros. Simplificando, mitad y mitad sería pi sobre 20. Por favor, no me vaya a hacer los cálculos acá. Si puede trabajar con pi, mejor, porque no va a perder decimales. Entonces las unidades que harían pi sobre 20 son radianes arriba y centímetros abajo. ¿Qué significa el número de onda? Pues simplemente lo vamos a usar en la ecuación, que es un parámetro cíclico dentro de la onda. Vamos a literal B. El periodo, es decir, en cuánto tiempo pasa esta longitud de onda a la siguiente etapa y hay una nueva acá. Sería 1 entre la frecuencia, según la formulita que planteábamos en la lámina anterior. La frecuencia es de, 8 Hz. Así que será 1 sobre 8. Significa que el periodo es de 0.125 segundos. Y tiene lógica, fíjense. Porque si una longitud de onda, un ciclo, se mueve en un octavo de segundo, significa que en un segundo pasan por un punto 8 de esas longitudes de onda o 8 ciclos. Es decir, que la frecuencia es de 8 Hz, 8 ciclos por segundo. La frecuencia angular W de un punto de la cuerda sería, teníamos dos formulitas, teníamos 2pi sobre t, que era el periodo, o 2πf, puede usar cualquiera. Yo voy a usar 2πf. 2 por pi por 8, que es la frecuencia en Hz, sería 16 pi. Y esos son radianes sobre segundos. Y luego la velocidad de la onda, que en la fórmula dijimos que era lambda entre t, longitud de onda entre periodo. La longitud de onda era de 40 centímetros y el periodo 0.125. Eso nos da 320 centímetros por segundo. Esa es la velocidad a la que se mueve esta onda. Vamos ahora con la ecuación de la onda para dar respuesta a literal E y F. La ecuación dijimos que era y igual a A por seno de kx menos wt. Otra vez no aparece el paréntesis, pero ahí está. Significa que al sustituir, la amplitud es 8 centímetros. Aquí estaba 8 centímetros. El seno de, en paréntesis, k vale pi sobre 20. Son radianes sobre centímetros, así que x debe estar en centímetros. Menos 16pi, que sería w. 16pi son radianes sobre segundos, así que la calculadora debe estar en radianes y el tiempo en segundos. Esa es la ecuación, así que voy a sustituir lo del literal E, que es x igual 0 y t igual 1/32 de segundo. A ver, sería 8 centímetros, pi sobre 20. En el literal E, x vale 0 y t vale 1/32 de segundo. Así que sustituyo, miren, y lo hace usted en su calculadora. En radianes, no lo olviden. Entonces, el primer término se va a hacer 0. El segundo no es 0. Así que menos 16pi por 1/32 sería seno de menos 16 por pi entre 32. Eso da menos 1 multiplicado por 8. Eso da menos 8 centímetros. Eso quiere decir que vamos a ubicar el punto. El punto x igual 0, que sería este punto de la cuerda, el origen, significa que después de 1/32 de segundo, ese punto está aquí abajo. Está formando un valle. Y entonces la onda va más o menos aquí así. En ese momento la onda yo puedo tomar una foto y decir que está así, miren. Hasta puedo dibujarlo. Y en el literal F
cuál es la posición de otro punto de la cuerda que está a 60 centímetros. Veamos dónde sería 60 centímetros. La longitud de onda es 40. Así que mire, aquí sería una longitud de onda, llegaría hasta aquí, 40. Otra longitud de onda llegaría hasta acá, 80, pero dijimos que era 60. O sea que no es una y la mitad, sería una aquí. Este punto que está aquí en el centro, ¿dónde está? ¿Dónde está? En 1.03125 segundos. Vamos a ver, sustituyamos en la ecuación. Bueno, aquí lo dibujé donde estaba el anterior, el literal F. En el literal F, ¿dónde estaría el valor? Este punto de la cuerda, ¿estará abajo o estará arriba? Sustituimos ahora 60 centímetros y T igual 1.03125. De nuevo la calculadora en radianes. Así que usted lo hace, pone seno de pi entre 60, perdón, entre 20 por 60 menos 16 por pi por 1.03125. Eso me da 1. Por 8 que está afuera sería 8 centímetros positivos. Conclusión, este punto de la cuerda, después de 1.03125 segundos, está justamente aquí arriba. Está a 8 centímetros. Miren. Está ahí donde lo hemos puesto. Entonces eso es lo interesante, que me puede dar la ubicación de un punto de la cuerda en cualquier momento con esta ecuación. Muy bien. Veamos un último caso. Decimos que ahora hay una onda que viaja a lo largo de una cuerda con una amplitud de 9 centímetros, un periodo de 0.2 segundos, ya no me da la frecuencia, me da el periodo, y una velocidad de 60 centímetros por segundo. También ya me da la velocidad, o sea que me da otros datos. Si para t igual 0, x vale 0 y y vale 0, es decir que puedo usar esa ecuación. Queremos calcular, comencemos con la frecuencia. En base a que conocemos la amplitud, el periodo y la velocidad, voy a utilizar el periodo para hallar la frecuencia literal A, porque le doy a usted una formulita que decía así. Vamos a poner el dibujo. Sería frecuencia, dijimos, 1 sobre el periodo, o al revés, el periodo 1 sobre la frecuencia, pero aquí conocemos el periodo, sería 1 sobre 0.2, quiere decir que la frecuencia es de 5 Hz. Conclusión, 5 de estos ciclos, 5 colochitos de estos que llegan hasta acá, se mueven hacia la derecha en un segundo. 5 de ellos, eso significa 5 Hz. La longitud de onda, lambda. Bueno, en el anterior me daban lambda. Ahora lo que me dan es la velocidad de la cuerda, y como ya conozco el periodo, voy a usar la ecuación que decía que la velocidad era la longitud de onda entre el periodo. Y voy a despejar lo que quiero, que en este caso es la longitud de onda en el literal B, lambda. Este periodo que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. Así que la velocidad de la onda multiplicada por el periodo me va a dar la longitud de la onda. La velocidad de la onda es 60 centímetros sobre segundos y el periodo 0.2 segundos. Así que vamos a tener una onda con una longitud de onda de 12 centímetros. Eso significa que la distancia entre cresta y cresta en esta onda es de 12 centímetros. Vamos con el literal C. El número de onda es K. 2pi entre lambda, lo acabamos de encontrar, es 12. 2pi entre 12. Simplificamos mitad y quedaría pi sobre 6 radianes
por centímetro. La frecuencia angular que vamos a ocupar en la ecuación W, dijimos que era 2pi entre t o 2pi f, sería 2pi por 5, aquí hay un paréntesis, porque la frecuencia era de 5 Hz. Eso es 10pi radianes sobre segundos. Con eso puedo plantear la ecuación de la onda y igual a seno de kx menos wt y sustituir los valores. La amplitud 9 centímetros, k pi sobre 6, aquí está. 10pi corresponde a, ¿qué era 10pi? W era 10pi, así que sustituimos K, W y A, y esta sería la ecuación de la onda que nos piden en el literal. Y entonces en el literal F sustituimos, para X igual 9, no le puse, son centímetros. Quiero saber en el tiempo T igual 0.1 segundo, y sustituimos entonces los 9 centímetros para X, 0.1 segundos para el tiempo. Si hacemos esto, el seno nos va a dar 1. Eso nos da 9 centímetros a multiplicar por 9. Significa que la ubicación de ese punto sería acá, mire, porque como la longitud de onda es de 12 centímetros, de aquí hasta acá hay 12 centímetros. Entonces 9 sería 3/4 parte, estamos hablando de este punto, que al inicio está aquí abajo, después de, ¿cuánto? Después de 0.1 segundo, está aquí arriba. Y ahí está. Y tenía lógica, fíjese, porque dijimos que el periodo era de 0.2 segundos. Entonces, si este punto está aquí arriba y en un periodo dura 0.2 segundos, significa que en 0.2 segundos ese punto sube y vuelve a bajar. Y este de acá baja y vuelve a subir en 0.2 segundos. Entonces, como pedían un tiempo de 0.1 segundos, la mitad. O sea que en la mitad del tiempo solo subió, en la otra mitad va a bajar. Y ahí está. Ese sería entonces el ejercicio. Muy bien, con eso dejaríamos por cerrada la clase de física. Vamos a detener la grabación.